Bueno, buenas tardes alumnos. Hoy vamos a desarrollar juntos la segunda clase de este primer encuentro del espacio curricular Fuentes y Servicios de Información 3. El tema que nos preocupa es una continuación del tema desarrollado en la primera clase de este primer encuentro y tiene que ver con la recuperación de la información en las ciencias de la documentación. Lo que vamos a hacer es analizar un artículo de dos autores españoles, Juan Antonio Salvador Oliván y Rosario Arquero Avilés. Ahí tienen el link para poder consultarlo en forma completa, ¿sí? El título del artículo es una aproximación al concepto de recuperación de la información en el marco de la ciencia de la documentación. Así que vamos directamente al análisis del artículo. En primer lugar, respecto de la recuperación de la información, vamos con los conceptos y las características. Por primera vez en 1950, un investigador llamado Calvin Moers utilizó el término information retrieval, que significa recuperación de la información. Y en ese momento, Moers la definió como la búsqueda de información en un stock de documentos efectuado a partir de especificación de un tema. Para el autor, para Moers, la recuperación de la información debería poder resolver tres problemas. En primer lugar, definir y organizar la información. Una vez que está definida y organizada dicha información, especificar la búsqueda, es decir, acotarla para poder obtener mejores resultados. Y, en tercer lugar, qué sistemas y qué técnicas se usan para estos procesos, tanto para definir y organizar la información como para especificar la búsqueda. Seguimos adelante y en el artículo aparece enumerados cuáles son los elementos que definen el campo de la recuperación de la información. Bueno, los documentos o base de datos, cómo está representada la información. Otro elemento que juega un papel vital es el usuario. Las estrategias de búsqueda a partir de las peticiones o a partir de las necesidades de los usuarios. Cuáles son los elementos que actúan como intermediarios de la búsqueda. Cómo es el proceso de la búsqueda. Y por último, como siempre, cómo hacemos para realizar la evaluación de la recuperación de la información. ¿Sí? Si esa recuperación de la información fue o no fue correcta. Bien. Seguimos adelante. Según los autores, el objetivo principal de la recuperación de la información es proporcionar información relevante para satisfacer una necesidad de información del usuario. Tiene tres características esenciales. Primero, que la recuperación de la información es necesariamente interdisciplinaria, es decir, es muy probable que cuando estemos buscando información sobre un tema en particular, la propia búsqueda nos derive, nos lleve por otros caminos, por otras disciplinas, para poder darle al usuario que nos solicita la búsqueda un panorama lo más completo posible, lo suficientemente completo como para que pueda llevarse todos los aspectos relacionados a su búsqueda de información. Y eso, en muchas disciplinas, implica no la información referida a una sola disciplina, sino a múltiples disciplinas. Su segunda característica es que tiene una relación directa con las tecnologías de la información. Esta interdisciplinariedad solamente es posible si podemos hacer un uso correcto e intensivo de las tecnologías de la información, ¿sí? Que nos permiten en muy poco tiempo y con mucha facilidad en el uso de los recursos acceder
a través de la tecnología de información a distintas fuentes que de otra manera hubiera sido imposible o nos hubiera llevado un tiempo importantísimo. ¿Sí? Y además, la recuperación de la información claramente participa en la evolución de las sociedades de la información. Ahora vamos a repasar, visitar las definiciones de estos autores que ustedes tienen en la diapositiva. Van Rijsbergen, Salton, Meadow, Lancaster, Jones y Willett, y por último vamos a ver las conclusiones. Según Van Rijsbergen, la recuperación de la información está relacionada con la recuperación de documentos relevantes para las necesidades de información de los usuarios. Y este autor pone el foco en tres áreas: en el análisis de los contenidos, en la estructura de la información y en la evaluación de la información obtenida. Salton, por su parte, dice que la recuperación de la información está relacionada con la representación, almacenamiento, organización y acceso a ítems de información. Meadow es un autor que nos dice que la recuperación de la información es un proceso de comunicación. Él lo plantea como un medio por el que los usuarios de un sistema encuentran documentos, registros, imágenes, sonidos que satisfagan sus necesidades de información. Seguimos adelante. Lancaster dice que la recuperación de la información es sinónimo de búsqueda de literatura. Esto es un proceso por el cual se busca en una colección de documentos con el objeto de identificar a aquellos que tratan de un determinado tema. En relación a la búsqueda online, según este autor, el usuario construye una estrategia de búsqueda usando términos con distintas relaciones lógicas, ¿sí? Usando los elementos booleanos. Y el programa de búsqueda divide la base de datos en dos elementos: los elementos recuperados y los elementos no recuperados. Es decir, utilizando las herramientas de las relaciones lógicas o booleanas, la base de datos va a distinguir cuáles son los elementos que sirven para la búsqueda del autor y cuáles elementos deben ser desechados en esa búsqueda. Para los autores Jones y Willett, recuperación de información es sinónimo de recuperar documentos. Si bien son dos actividades que están relacionadas, son diferentes. La indización referida a la representación de documentos y la petición de información y búsqueda. ¿Sí? Vamos a concluir entonces que, en primer lugar, como podrán ver, no hay una definición clara y precisa. En segundo lugar, no se ve un concepto único, hay varios conceptos aquí. ¿Sí? Para algunos se incluye la representación como la búsqueda de información. Otros separan almacenamiento y recuperación. Otros relacionan recuperación de información exclusivamente con el proceso de búsqueda. La única coincidencia total entre todos los autores es que el objetivo último, el objetivo final de la recuperación de la información es proporcionar información relevante al usuario. Este es el objetivo último de la recuperación de la información según todos los autores. Siguiendo con los conceptos y características de la recuperación de la información, podemos decir que podemos observar dos corrientes o tendencias representativas de los estudiosos del campo de la recuperación de la información. A. La recuperación como un proceso de búsqueda. Y B. Un concepto más amplio que el anterior, es decir, no solo un proceso de búsqueda, sino además representación y almacenamiento de la información. Algunos dicen que solamente es la búsqueda. Otros dicen que no solamente es la búsqueda, sino además representar lo hallado en esa búsqueda y almacenar la información de esa búsqueda. ¿Sí?
Em, las dos tendencias que vimos en la diapositiva anterior se dirigen a tres tipos de audiencias que están representadas por tres disciplinas científicas. Es decir, hay tres tipos de investigadores, ¿sí?, que están representados por estas tres disciplinas que se enumeran a continuación. La bibliotecología, que en inglés es la ciencia de las bibliotecas. La ciencia de la información, que en inglés es exactamente igual la ciencia de la información. Y la informática, que en inglés es la ciencia de la computación. Como podemos ver, la recuperación de la información tiene un carácter absolutamente interdisciplinar, es decir, actúan la biblioteconomía, esta como una parte de la ciencia de la información, es decir, la ciencia de la información como algo más general que la biblioteconomía, y además la informática, que es la herramienta de la cual nos vamos a valer para poder realizar las búsquedas, ¿sí?, y para poder llevar adelante y con éxito el proceso de recuperación de la información. En primer lugar, vamos a ver la relación de la informática y la recuperación de la información. Las áreas de competencia de la informática son 12. ¿Sí? La primera área es, simplemente las vamos a enumerar solamente, y después nos vamos a detener un poquitito más en particular en las áreas representadas en el número 6 y el número 7. La primera es algoritmos y estructura de datos, la segunda, lenguajes y programación, la tercera es arquitectura de la información, la cuarta es todo lo referido a sistemas operativos y redes, la quinta es la ingeniería del software, la sexta son los sistemas de recuperación de la información y base de datos, la séptima es la inteligencia artificial y robótica, la 8 es todo lo relacionado a los gráficos, la 9 es la interacción hombre-máquina, la 10 la ciencia computacional, la 11 informática de las organizaciones y las 12 la bioinformática. Como dijimos anteriormente, son dos las áreas que nos interesan particularmente. En primer lugar, los sistemas de recuperación de la información y base de datos. Esta área de la informática se ocupa de recuperar los datos en el sistema. También está relacionada con los modelos de representación, cómo se representan esos datos. Las operaciones que se realizan para el almacenamiento, la localización, la recuperación, la interacción del usuario y el diseño de arquitecturas para una recuperación más eficiente, etc. Por el lado de la inteligencia artificial y robótica, lo que se propone es modelar el conocimiento humano, que a través de componentes o sistemas automatizados, la máquina imite el comportamiento humano o aumente sus capacidades. Ha habido muchos avances y cada vez hay más avances en inteligencia artificial. Quizá un caso que se me viene en este momento a la cabeza para explicar esto es aquella máquina creada por IBM, llamada Deep Blue, que jugó un match a varias partidas de ajedrez con el campeón mundial de ajedrez de ese momento, un genio del ajedrez llamado Garry Kasparov, y la máquina por primera vez en la década de los 90 pudo vencer al campeón mundial de ajedrez, digamos, porque la cantidad de información almacenada por la máquina superaba en miles de veces la capacidad del cerebro, en este caso de este genio llamado Garry Kasparov, y consiguió vencerlo. ¿Sí? Y eso fue gracias a los avances de la inteligencia artificial y de la robótica. Bien, así como vimos la relación de la recuperación de la información
con la informática, ahora vamos a ver la relación de la recuperación de la información con la ciencia de la información propiamente dicha. Y acá lo que podemos decir es que hay una relación directa entre las ciencias de la información y la recuperación de la información. La recuperación de la información se hace presente en el mundo académico a partir del artículo escrito por Vannevar Bush, un científico norteamericano, en 1945, apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial, sobre qué escribe Vannevar Bush. Bueno, escribe sobre los problemas generados por el crecimiento y la explosión de la información científica, y cuyo título es ¿Cómo podríamos pensar? Yo les dejo el enlace para que puedan leer ese texto, que es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que fue escrito hace más de 75 años. Y acá les dejo la traducción al castellano, o sea que lo pueden leer en nuestro idioma sin ningún inconveniente. La ciencia de la información es un campo del conocimiento relacionado con los problemas que surgen en la comunicación a partir de la información y del conocimiento en general. Es decir, la ciencia de la información centra su problemática en la comunicación a partir de la información. ¿Sí? O sea, los problemas que surgen en la comunicación para que la búsqueda de información sea más relevante. ¿Sí? Y con los registros de esta comunicación en particular, pero comparte estos intereses con otros campos, especialmente la biblioteconomía y la documentación. ¿Sí? Pero en esta mirada, la ciencia de la información está sumamente preocupada con aquellos problemas que surgen en la comunicación y que lo que hacen es hacer ruido en la comunicación y por lo tanto no poder llegar al resultado genuino que estamos cuando hacemos una búsqueda porque hay ruido en la comunicación. ¿Sí? La ciencia de la información está dividida en dos áreas principales de investigación o práctica. En primer lugar, el área básica, en segundo lugar, el área aplicada. ¿Qué es el área básica? Bueno, algo de esto vimos ya en las diapositivas de la clase anterior, pero volvemos a recordarlo. El área básica nos habla de que los estudios se centran en el fenómeno de la información y sus manifestaciones. Estudian la comunicación científica y los usos de la información, entre otras cuestiones. El área aplicada, por su parte, aborda la implementación, el comportamiento y los efectos de las interfaces entre documentos y personas, incluyendo los diferentes aspectos de la recuperación. Se estudian las teorías y algoritmos de la recuperación de la información, las interacciones que se dan entre el hombre y la máquina. En esta área, en el área aplicada, entra lo que conocemos como estudio de usuarios, los OPACs, ¿sí? Y los temas relacionados a todo esto que dijimos antes. Del análisis de estos dos grandes grupos, área básica y área aplicada, y hasta la aparición de Internet, podrían enumerarse 12 factores identificados como especialidades en recuperación de la información. En primer lugar, la recuperación de la información experimental. En segundo lugar, lo que es llamado o conocido como análisis de citas. El tercer punto es la recuperación en línea. El cuarto es la bibliometría, es decir, la medición cuantitativa de datos bibliotecológicos y de información relevantes. La bibliometría sería un concepto donde es la aplicación de la estadística en las disciplinas bibliotecológicas. Después tenemos la teoría de sistemas bibliotecarios, incluyendo la automatización de bibliotecas. Después tenemos la comunicación científica, las teorías y estudios de usuarios. De esto se ocupan otros espacios curriculares
también dentro del tercer año de la carrera. Los OPACs, Online Public Access Catalog, ¿sí? O sea que es el acceso a los catálogos públicos que están online. Las ideas que están referidas a la recuperación de la información, pero que son ideas que son importadas de otras disciplinas. Por ejemplo, teoría de la información, informática, ciencia cognitiva. Todas las teorías relacionadas con la indización de documentos que facilitan la recuperación. La teoría de citas y la teoría de comunicación. Saracevic, que es otro autor que estudia el tema de la recuperación de la información, enumera las nuevas áreas de estudio a partir de la aparición de la red de redes. La búsqueda en Internet, la recuperación de información multimedia y multilenguaje y las bibliotecas digitales. Vamos a ver ahora algunos aspectos destacados de las especialidades que están contenidas dentro de la ciencia de la información. Dos especialidades contienen el término de recuperación de la información. En primer lugar, la recuperación de la información experimental, centrada en el diseño y evaluación de los sistemas de recuperación de la información. ¿Sí? O sea, centra su conocimiento en la entrada de la información al sistema, el proceso que se da dentro de ese propio sistema y la salida de la información recuperada del sistema. Y la recuperación de la información práctica, que hace foco en las técnicas de búsqueda y recuperación de información en las bases de datos reales. Una es, la primera trabaja con modelos, por eso es recuperación de la información experimental. Lo que hace está centrada en mejorar el proceso de entrada, el trabajo interno dentro del sistema y salida de la información del sistema, ¿sí? Pero trabaja con modelos teóricos. La segunda es una recuperación de la información que es eminentemente práctica, porque hace foco directamente en las técnicas de búsqueda y recuperación de la información, pero en bases de datos reales, no modelos experimentales como la primera, sino en bases de datos totalmente reales. ¿Sí? Estas dos especialidades en recuperación de la información no excluyen a otras que están directamente relacionadas, como por ejemplo teoría y necesidades de los usuarios. Es tan importante esto de la teoría y de las necesidades de los usuarios que por eso estos temas de recuperación de la información directamente relacionados con los usuarios lo vemos, lo estudiamos en otra materia, en otro espacio curricular. ¿Sí? Este enfoque, conocido como cognitivo, se centra en las necesidades de información de los usuarios y cómo estos interactúan con el sistema. Bien. Vamos ahora a definiciones de algunos de los autores más reconocidos. En primer lugar, José López Yepes plantea dos definiciones del término de documentación. ¿Sí? La primera definición de López Yepes es como un conjunto de disciplinas documentarias, ¿sí?, que estudian y ejecutan los diversos aspectos del proceso documental. El proceso documental está representado por la archivística, la biblioteconomía, la documentación, la museología, etc. La denominación, dice López Yepes, equivaldría a la de ciencias de la documentación. La segunda definición nos dice que la ciencia de la documentación es la disciplina responsable de una parte del proceso documental, de una parte del proceso documental.
es la parte consistente en la recuperación y difusión de mensajes documentarios y su aprovechamiento por parte del usuario para la obtención de nuevos conocimientos. Ese objetivo coincide con el de documentación como ciencia, ¿sí? Estas son dos definiciones tomadas de José López Yepes. Paul Otlet, por su parte, propone, en relación a la recuperación de la información, propuso 3 hipótesis sobre el acceso eficaz a toda la documentación. De esas 3, la tercera hipótesis tiene una clara anticipación futurista. Estamos hablando de que Paul Otlet hace estos planteos teóricos en la década de 1930, es decir, hace un poco menos de un siglo, ¿sí? Es mucho tiempo para todo lo que pasó después. Y sin embargo, otro de lo que dice es que plantea que el acceso automático a la documentación a distancia con estos elementos: una pantalla, un teléfono, un lugar de almacenamiento físico de la información y personal especializado. Es decir, Paul Otlet hace más de 90 años previó la teledocumentación o recuperación de la información online a través de redes. ¿Sí? Es para maravillarse lo claro que tenía Paul Otlet acerca de lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, por eso creó el proyecto del Mundaneum, donde acumuló la información que le iba llegando de los distintos centros de información bibliográfica de todos los países del mundo, ¿sí? Y en el Mundaneum intentó plasmar lo que después nos plantea como la tercera hipótesis. Es decir, claramente no lo logró, pero el modelo teórico es el modelo que realmente usamos: pantalla, teléfono, lugar de almacenamiento físico de la información y personal especializado. Bueno, con estos elementos se puede, como ves, realizar el trabajo de teledocumentación o recuperación de la información online a través de redes. Bien, seguimos con el tema de la relación de la ciencia de la documentación y la recuperación de la información. Ahora se plantean las fases de recuperación de la información en el proceso documental. Y estos son los pasos. El primer paso es la selección y adquisición de la información. El segundo paso tiene que ver con el análisis de la información. ¿Qué me sirve y qué no me sirve? En tercer lugar, tenemos que hablar del almacenamiento, ¿sí? Almacenamos la información que vamos a utilizar posteriormente. El cuarto, dentro del almacenamiento, la búsqueda de recuperación. Y el quinto paso es la difusión de la información. Las 3 primeras fases refieren a la entrada en el sistema, en el input. Y las 2 últimas fases, la 4 y la 5, refieren a la salida del sistema, el output, ¿sí? Seguimos con las definiciones. Ahora vamos a ver la definición del tratamiento documental. Y vamos a tomar para eso lo que opina la profesora Pinto Molina. Según Pinto Molina, tratamiento documental significa la transformación de la información contenida en los documentos a fin de posibilitar su control y recuperación. Dicha transformación implica representar la información en un sistema de recuperación de la información, y esa representación de la información se va a ver reflejada en actividades tales como indizar, resumir, catalogar o describir, que corresponden al análisis físico y al análisis de contenido de los documentos. Las actividades de representación
temática, indización y resumen son tareas realizadas comúnmente por bibliotecarios y documentalistas. ¿Sí? Sin embargo, digamos, si bien la realizan seres humanos, son actividades que pueden llegar a realizarse de manera automática mediante la aplicación de diferentes algoritmos y se puede realizar antes o durante la fase de entrada de la información en el sistema de recuperación de la información. Vamos a ver ahora algunas conclusiones claves para el desarrollo del concepto de recuperación de la información. Cuando hablamos de la recuperación de la información dentro del proceso documental, tiene lugar en la salida del sistema, ¿sí? Asociado con la búsqueda de información. O sea que la recuperación de la información no está al comienzo, sino que está al final de la cadena documental, por eso está en la salida del sistema. Las actividades de análisis e indización son actividades que se realizan durante la entrada en el sistema, ¿sí? El análisis y la indización están en la entrada del sistema, pero no forman parte del proceso de recuperación o búsqueda, ¿sí? En tercer lugar, las actividades de entrada son independientes de la recuperación de la información. Es decir, busco la información, la transformo, la proceso y hasta acá esa búsqueda y procesamiento de la información son actividades independientes de lo que conocemos como recuperación de la información propiamente dicha. Por eso es que los autores dicen que las actividades de entrada son independientes de la recuperación de la información y en el marco de la ciencia de la documentación corresponden a una disciplina propia denominada análisis documental. O sea que las actividades de entrada son parte de lo que nosotros conocemos como análisis documental. En el proceso documental se delimita la recuperación de la información, que es la parte de salida, del análisis, representación y almacenamiento, que están asociados a la búsqueda de la información y que están en la entrada. O sea que en la entrada tenemos la entrada de la información, analizamos la información, la representamos y la almacenamos. Y en el aspecto de la salida tenemos todo lo referido a la recuperación de la información, ¿sí? Que es una información que ya está tratada, ¿sí? Lo que sale del sistema es una información que ya fue tratada, que ya tuvo un tratamiento, que ya tuvo un análisis, que tuvo operaciones tales como indización, resumen, catalogación, etc. ¿Sí? Entonces, todas esas tareas previas después nos permiten hacer una correcta recuperación de la información. Seguimos adelante. Ahora con la definición de la recuperación de la información en ciencias de la documentación. Vamos a hacer la síntesis de algunas ideas fundamentales. En primer lugar, volvemos al tema de la naturaleza interdisciplinar de la recuperación de la información de la que informábamos en diapositivas anteriores. En segundo lugar, hay que hacer un análisis del proceso completo de recuperación de la información y de sus límites en tres ciencias: la informática, la ciencia de la información y la documentación. El tercer punto es los límites de la recuperación de la información dentro de la ciencia de la documentación. Es parte del proceso documental relacionado con la búsqueda de información, pero está desligada, esto debe quedar muy claro, de aquellas partes del proceso de recuperación de la información del input, de la entrada en el sistema, tales como indización, resumen, descripción bibliográfica, representación y organización de la información. Por lo tanto, que quede claro que la indización, el resumen, la descripción bibliográfica, la representación y la organización de la información están
al inicio, ¿sí? Están en la entrada del sistema, mientras que la recuperación de la información, con la información ya procesada y transformada, está en la salida del sistema, ¿sí? Por último, seguimos adelante. Como corolario de todo esto, vamos a plantear la definición de los autores respecto de la recuperación de la información en las ciencias de la documentación. Para los autores, la recuperación de la información en las ciencias de la documentación es la aplicación de un conjunto de técnicas, métodos y actividades para buscar, localizar y recuperar de una manera eficiente en los diversos sistemas de recuperación de la información relevante que requiere el usuario y satisfacer así su necesidad de la información. Esta sería la definición final de recuperación de la información dentro de la disciplina Ciencias de la Documentación. Bien, esto es todo por hoy, ¿sí? El análisis de este artículo de estos dos autores, ¿sí? Como son Salvador Oliván y Arquero Alviles. Cualquier pregunta o cuestión que queramos hablar sobre esta temática lo podemos seguir haciendo, ¿sí? Seguimos en contacto. Todas las dudas, todas las dificultades que surjan de la lectura de este documento o de la bibliografía obligatoria que está en el aula de nuestro espacio curricular, pueden hacérmelo por los medios de comunicación disponibles. El celular, el chat, el WhatsApp, el correo electrónico, etc. ¿Sí? Bueno, desde ya, muchísimas gracias por su atención.